Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que sinceramente ha puesto a muchos de ustedes con el corazón en un puño, latiendo a un ritmo frenético. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de unas declaraciones que ha hecho recientemente, unas palabras que podrían cambiar radicalmente nuestra percepción de una historia de amor que todos creímos conocer a la perfección. ¿Listos para adentrarnos en este fascinante tema? Porque esto se pone más que bueno, esto se pone electrizante. Y si aún no lo han hecho, ya saben, denle con todo a ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para que les notifique cada vez que compartimos algo nuevo. No se queden fuera de esta conversación. Y es que, señoras y señores, la noticia bomba, la que ha encendido las redes sociales y los foros de fans como un polvorín, es que Can Yaman, el actor que nos robó el aliento en series que se convirtieron en fenómenos mundiales como Erkenzicus y Dolunay, ha decidido abrir su corazón de par en par, en una entrevista exclusiva concedida a la prestigiosa revista italiana Quién. Y lo que ha dicho, bueno, ha sido toda una revelación, una bomba de relojería que ha explotado en el mejor de los sentidos, para nosotros, sus admiradores. Durante mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, su deslumbrante coprotagonista en Erkenzicus, ha sido el epicentro de innumerables rumores, especulaciones interminables y, por supuesto, de la esperanza más ferviente de miles y miles de fans que deseaban con todas sus fuerzas verlos juntos no solo en la ficción, donde su química era innegable, sino también y sobre todo en la vida real. Y ahora, años después de que esa conexión mágica en pantalla cautivara al mundo entero, Can Yaman ha confesado algo que parece ser la confirmación definitiva de muchos de esos anhelos, de esas intuiciones. Según los reportajes detallados de esta reconocida publicación, Can Yaman habría confesado textualmente algo que nos dejó a todos boquiabiertos, algo así como: quise estar con Demet Özdemir. Ahí lo tienen. Directo, sin filtros, sin rodeos. Para muchos de nosotros, que seguimos con devoción la carrera de estos dos talentosos artistas turcos, estas palabras no son simplemente una confesión más, sino la confirmación rotunda de algo que muchos ya intuían, que palpaban en el aire, o que simplemente deseaban fervientemente. La conexión entre Can y Demet en Erkenzicus era tan palpable, su química tan fuerte, que trascendía la pantalla y convertía cada escena que compartían en pura magia, en un espectáculo inolvidable. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban a la perfección, todo gritaba a los cuatro vientos: ellos son una pareja. Y es completamente natural que los fans, al ser testigos de tanta complicidad y de una conexión tan evidente, idealicen la situación y deseen con locura que esa magia de la pantalla se traslade a la vida real, que nazca un amor que dure para siempre. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión tan esperada? ¿Fue un amor unilateral? ¿Hubo un momento preciso en el que las cosas podrían haber tomado un rumbo diferente, un camino alternativo hacia la felicidad juntos? La entrevista, según lo que se ha filtrado y lo que se comenta en los círculos de fans, da a entender claramente que Can sí tuvo sentimientos profundos por Demet, y que existió un deseo genuino de que su relación fuera algo más que una simple amistad o una conexión profesional intensa. Es fundamental recordar el contexto en el que esto sucedió. Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno mundial, un terremoto cultural que los catapultó a la fama internacional de la noche a la mañana. Estar inmersos en un proyecto de tal magnitud, trabajando codo con codo día tras día, a menudo crea vínculos increíblemente profundos, conexiones humanas que van más allá de lo profesional. No es de extrañar que entre tantos rodajes maratonianos, tantas horas compartidas, tantas emociones vividas intensamente para dar vida a sus personajes, surgieran sentimientos, emociones que se desbordaron. Can Yaman, a lo largo de los años, ha sido conocido por ser bastante reservado en lo que respecta a sus relaciones personales, especialmente cuando se trataba de su vínculo con Demet Özdemir. Siempre ha existido un halo de misterio, un velo de intriga, alrededor de su relación postserie. Si bien ambos han mantenido públicamente una relación cordial, de respeto mutuo y de compañerismo profesional, nunca se concretó oficialmente una relación sentimental entre ellos, a pesar de las constantes preguntas, de las indirectas y sobre todo, de las esperanzas incansables de sus seguidores. Por eso, esta declaración a la revista Quién adquiere una significación extraordinaria. Es como si, de repente, se abriera una puerta a un pasado que muchos queríamos explorar, a un capítulo que siempre nos dejó con la curiosidad picando. Ahora bien, debemos ser prudentes y entender que una confesión de que alguien,
quiso estar con otra persona no implica necesariamente que la otra persona sintiera lo mismo en ese momento, ni que la relación tuviera las mismas probabilidades de prosperar. Tampoco significa que el momento ideal haya pasado irrevocablemente o que no exista ninguna posibilidad de una reconciliación futura o de escribir un nuevo capítulo en sus vidas. El tiempo, como siempre, será el único juez y el único que tendrá la respuesta a estas interrogantes. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que salta a la vista, es la profunda admiración y el cariño genuino que Can Yaman profesa hacia Demet Özdemir, y viceversa. Ambos han tenido innumerables ocasiones para hablar maravillas el uno del otro en diversas entrevistas y eventos, destacando siempre el talento excepcional, la profesionalidad intachable y la increíble sintonía que compartieron en su momento. Pensemos por un momento en la presión titánica que ambos debieron sentir. Ser los protagonistas indiscutibles de una serie tan exitosa a nivel global, con una base de fans tan apasionada y ferviente que deseaba con locura verlos juntos en la vida real, es una carga emocional y mediática de una magnitud inmensa. A veces la realidad de la vida, con sus complejidades y matices, no se ajusta a los deseos efusivos de los fans, y es fundamental que respetemos esa autonomía, esa individualidad. Sin embargo, la valentía de Can Yaman al admitir sus sentimientos, incluso años después, demuestra una honestidad y una transparencia que muchos apreciamos enormemente. Revelar que existió un deseo de estar con alguien, especialmente con alguien con quien se compartió tanto y se generó una conexión tan profunda, es un acto de vulnerabilidad admirable. ¿Y qué podemos interpretar de todo esto? Para los miles de fans que siempre vieron esa chispa especial, esa conexión única entre ellos, esta confesión es como decirles, tenían razón, la conexión era real, era profunda, y el deseo de que fuera algo más también lo era. Para otros es simplemente una oportunidad invaluable para entender mejor la dinámica que existió entre ellos y la complejidad inherente de las relaciones que nacen y se desarrollan en el ojo del huracán de la fama. La industria del entretenimiento, con su brillo y su glamour, a menudo difumina las líneas entre la ficción y la realidad, y es muy fácil para el público enamorarse perdidamente de la pareja que ven en pantalla y desear con todas sus fuerzas que esa magia de la televisión continúe y florezca fuera de los sets de rodaje. Esta entrevista de Can Yaman a la revista, quien también nos invita a una profunda reflexión sobre las oportunidades perdidas, sobre esos caminos no tomados que quizás podrían haber llevado a un destino diferente y maravilloso. ¿Qué hubiera pasado si Can y Demet hubieran decidido darse una oportunidad real, si hubieran explorado esos sentimientos que Can ahora confiesa? ¿Habría sido una historia de amor de cuento de hadas, una leyenda que trascendiera la pantalla y la propia industria del entretenimiento? Nunca lo sabremos con certeza, pero la especulación, el juego de las posibilidades, es una parte intrínseca de la diversión, ¿verdad? Lo verdaderamente importante es que independientemente de lo que haya sucedido o de lo que no, ambos han seguido sus propios caminos, construyendo carreras profesionales impresionantes y, en el caso de Demet, encontrando la felicidad personal en su actual relación. Can Yaman, por su parte, ha continuado su meteórica trayectoria, explorando nuevos e interesantes proyectos, especialmente en Italia, y dejando claro su innegable carisma y su prodigioso talento. Y es precisamente esa proyección internacional la que, quizás, lo ha llevado a dar estas declaraciones en un contexto diferente, sintiéndose más libre y cómodo para compartir aspectos más personales e íntimos de su vida. Las entrevistas en Europa para muchos actores turcos a menudo les brindan un espacio de expresión distinto, más abierto, lejos de la intensidad y las expectativas a veces abrumadoras del mercado doméstico turco. Lo verdaderamente fascinante de todo este asunto es cómo una simple frase, una confesión aparentemente sencilla, puede reabrir un capítulo que muchos creíamos firmemente cerrado. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las cámaras, detrás de las interpretaciones perfectas y los personajes que amamos, hay personas reales, seres humanos con sentimientos profundos, deseos intensos y sí, también con arrepentimientos silenciosos o anhelos no cumplidos. Can Yaman, al compartir esto, no solo habla de su relación pasada o de sus sentimientos hacia Demet Özdemir, sino que también nos habla de la complejidad inherente de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan en entornos de alta presión y constante escrutinio público. CEO. Considerando todo esto, ¿cómo creen ustedes que se siente Demet Özdemir al leer estas palabras de Can Yaman? ¿Se sorprenderá? ¿Le traerá recuerdos de aquellos tiempos de rodaje y de intensa conexión? Quizás ya lo sabía, o intuyó algo más profundo en su momento. Son preguntas que con toda probabilidad no tendrán una respuesta pública, y debemos ser respetuosos con su privacidad en este aspecto tan personal.
Lo que sí podemos celebrar, sin duda alguna, es la honestidad de Khan y la forma en que, a pesar de las idas y venidas de la vida y las inevitables presiones, ambos actores mantienen una relación de respeto mutuo y de admiración profesional. En definitiva, la confesión de Khan llaman a la revista, quien de que quiso estar con Demet Özdemir, ha reavivado con fuerza la llama de la curiosidad y la emoción entre los miles de fans de Erkencikus. Es un poderoso recordatorio de la innegable y mágica conexión que demostraron en pantalla y de las innumerables historias que se tejen en el complejo y fascinante mundo del espectáculo, muchas de ellas aún por descubrir o por ser contadas en su totalidad. Nos deja con la dulce intriga de saber qué pudo haber sido, qué caminos se bifurcaron, pero también con la certeza de que, aunque el destino haya tomado otros rumbos para ambos, el cariño y la admiración mutua parecen seguir presentes, formando un lazo invisible pero poderoso. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta apasionante noticia que ha dado tanto de qué hablar. Hemos explorado las profundidades de la confesión de Khan Yaman y lo que podría significar para el legado imborrable de su historia con Demet Özdemir. Ha sido un viaje lleno de emoción, de reflexión y, por supuesto, de mucha especulación, y me encanta, de verdad, poder compartir estos momentos de descubrimiento y análisis con todos ustedes. Antes de despedirnos y darles un abrazo enorme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía fiel, su interés y su participación activa son el motor que hace que este canal crezca día a día y sea posible. Ahora y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta declaración de Khan Yaman? ¿Creían que había algo más entre Khan y Demet durante los tiempos de Erkencikus? ¿Qué creen que pasará ahora? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus comentarios en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus valiosos puntos de vista. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante, entretenido y les ha mantenido enganchados de principio a fin, no olviden, por favor, dejarme un gran y sonoro me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a saber qué temas les interesan más y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Khan Yaman o de Demet Özdemir, para que más personas puedan enterarse de esta interesante e impactante noticia. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic al botón de suscribirse y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos.